Ahí va. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos aspectos que les comentaba, pues ahora vamos a trabajar con otro tema muy importante del estándar, que es el relacionado con los derechos laborales, los derechos humanos y la perspectiva de género. Y antes de pasar a ese punto, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna inquietud que hubiese surgido si tuvieron oportunidad de mirar el video y de participar en el foro, alguna inquietud, algún comentario, algo que ustedes quieran aportar antes de que nos arranquemos con el tema del día de hoy. ¿Algo que quieran decir? ¿Aportar? ¿Comentar? ¿No? ¿No? ¿Su día todo bien? ¿Le echaron muchas ganas en la mañana a la chamba? ¿Eso? ¿El trabajo? ¿Mucho? Ok, perfecto. Entonces, si esa parte todo bien, pues entonces vamos a empezar con el tema. ¿Sale? Porque como lo tenemos muy bien claro, 2 horas se nos van muy rápido. Y entonces, y luego con las problemáticas ya de por sí que salen con el internet, entre el que me desconecto y no me escuchan, o no se mira rápido la presentación, pues hay que aprovechar cada minuto. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a este día 2, ¿sí? Para que nosotros estemos trabajando los temas del estándar. Yo les voy a ir así guiando y diciendo conforme esto es pregunta, ¿no? O sea, si dice, esto es pregunta en el estándar, y que es necesario que incorporemos como parte de nuestro aprendizaje. Entonces, el estándar tiene un apartado, después de que miramos todo lo relacionado con el conflicto y que cumplimos con el criterio de verificación, que fue lo que trabajamos ayer con el ejemplo, o sea, hacer las preguntas necesarias para identificar la relación laboral y para identificar el tipo de conflicto conforme a la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Eso fue lo que ayer estuvimos trabajando. Ese es el primer criterio que nosotros tenemos que cubrir en el estándar. Bueno, el segundo criterio, y esto tiene mucho que ver con nuestro desempeño transversal, o sea, en la parte transversal es que podamos identificar entonces todo lo relacionado con derechos humanos. Pues la mayoría de las personas tenemos un acercamiento, creo, si se vale, pues aquí de repente hacer esta generalización, porque a final de cuentas, bien sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos o cuando llegan a las escuelas, independientemente de nuestros perfiles profesionales o no, digo, para la sociedad en general, pues se nos informa que tenemos derechos humanos, ¿no? Entonces hay esta idea acerca de los derechos humanos y pues para quienes estamos en los ámbitos de la justicia es muy frecuente que se nos indique que tenemos que realizar nuestro trabajo con enfoque de derechos humanos. Y generalmente la mayoría de los programas de capacitación ya hoy en día se incluye de forma transversal, así se dice, ¿no? De forma transversal, el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, o sea, van de la mano ambas para que nosotras como personas que estamos en el servicio público atendiendo a la sociedad, podamos entonces realizar un trabajo apegados a estos enfoques, ¿sí? Derechos humanos y la perspectiva de género. Que no es algo nada más que vamos nosotros a aprender con un concepto, porque es más bien el desempeño que vamos a tener de nuestra función. Y yo creo que a la mayoría nos ha pasado que nos han dicho que nos pongamos los lentes de género o los lentes de derechos humanos, ¿no? O sea, cómo poder visualizar, ¿sí? A partir de la problemática que se nos está compartiendo, cómo poder visualizar con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Pues bien, ambos están en el estándar en el que nos estamos preparando aquí en esta semana. Y entonces vamos a tocar aquellos puntos que son relacionados con la labor de la persona conciliadora. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de estos aspectos? Lo primero es que podamos entonces tener en consideración el término trabajo, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir, ah, bien, pues sí, estamos hablando de los derechos humanos en el trabajo y de repente me queda muy, muy claro que de acuerdo a cada una de las materias en las que nos desenvolvemos, hay cuestiones de las que podemos hablar de manera general,
pero hay algunas otras que son específicas y que requieren una especialización en la función que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, podemos muy bien hablar del derecho humano de acceso a la justicia, y eso lo vamos a mirar sea en la materia penal, civil, familiar, laboral, por supuesto, y hablamos de este derecho humano de acceso a la justicia, pero luego también vamos a mirar que de acuerdo a las condiciones especiales, pues vamos a tener que atender ciertas circunstancias. Aquí entonces, bueno, se quedó fija mi imagen, pero sí me escuchan, ¿verdad? Ahí sí ya vi que se movió otra vez, perdón, me dio esta temor aquí de que de repente se quedó fija y yo hablando y a lo mejor no me estaban escuchando. Ya vi que sí, ahí se está moviendo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tomar en consideración el día de hoy y hacer una clasificación igual para poder identificar lo que viene en el estándar. Número uno es que pues sepamos de manera muy general identificar o tratar de conceptualizar qué son los derechos humanos. Y en el momento que vayan a evaluar, que nosotros sepamos decir, bueno, qué son los derechos humanos de manera muy general. Quizá hemos tenido este acercamiento conceptual con lo que nos plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas veces escuchamos, ¿no?, las prerrogativas que son inherentes a las personas por el solo hecho de ser persona. Pero aquí lo que vamos a hacer es entonces relacionar con el tema trabajo. Y para esto, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hace este análisis de los derechos humanos en la materia laboral, pues también nos invita a reflexionar acerca de las distintas acepciones o las formas de visualizar o de comprender el trabajo. Y aquí yo les puse no una transcripción de copiar y pegar, pero sí de referencias de la Real Academia Española de la Lengua, del diccionario de la Real Academia Española, acerca de la palabra trabajo. Y pues la palabra trabajo, de manera muy general, se puede comprender como, y aquí es donde nos vamos a enfocar para hacer este análisis en derechos humanos, no solo como una condición humana, sino también como actividad, o sea, ya hablando de un hacer. Y algo muy interesante que es lo que se va a retomar para el tema de los derechos humanos, para mirarla como un esfuerzo humano. Y que este esfuerzo humano que realizamos todos y todas, pues ayuda a la producción de la riqueza y a la mejora de las condiciones del espacio, el contexto en el que cada una de nosotras como personas nos encontramos. Y tan así lo miramos el día de hoy, ¿verdad? Que pues sabemos que aquí estamos todos y todas afrontando el día de hoy una pandemia que evidentemente pues sigue cada día también mutando, no solamente en lo biológico, sino también sigue generando estos cambios sociales y por supuesto estos cambios laborales, porque a partir de que esto surgió también hemos visto, ¿no?, la reforma ahora en el teletrabajo. Y entonces el trabajo, aún cuando está este tema de la pandemia, sabemos que es una necesidad porque pues todos los factores de producción y la economía pues se han trastocado a partir de que nos hemos tenido que quedar en nuestra casa, ¿no? Hemos tenido que cambiar nuestras formas de realizar nuestras actividades y que nos permitan entonces cumplir con nuestros satisfactores. Y esto es un tema muy interesante porque a final de cuentas lo que estamos mirando todos y todas, y aquí es, yo lo sé, ¿no? O sea, es esta cuestión de preguntarnos cada quien, muy en el fondo, hacer nuestro ejercicio de reflexión, cuáles son las razones por las que trabajamos, y aunque pareciera así como la respuesta muy obvia, me queda claro que cada quien puede tener sus propias razones, su crecimiento profesional, su crecimiento familiar, su crecimiento personal, pero evidentemente todo esto aunado a la posibilidad de satisfacer sus necesidades biológicas, de seguridad, sí, de reconocimiento y demás, ya sabemos como en la pirámide de Maslow, porque el hecho de poder trabajar y decir, me pago un curso, ¿no? O sea, me pago un curso porque trabajo y sigo aprendiendo y sigo creciendo. Y entonces, todos estos elementos, pues nosotros tenemos que mirarlos para poder comprenderlo como derecho humano. No solamente como una actividad limitada y esto es como parte productiva, y eso es lo que vamos a ver ahora conforme está en la misma legislación. No sé si alguien aquí quiere hacer algún
algún comentario, pero este es un aspecto muy general para partir el día de hoy, teniendo en cuenta entonces qué es lo que tenemos que trabajar. Bien, derechos humanos. Estamos todos y todas aquí en ese contexto de prerrogativas inherentes a las personas por el solo hecho de ser personas. Nos va esa forma en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera muy general, ¿verdad? Miramos que no es sencilla en el análisis por todo lo que representa, porque incluye términos como la dignidad, la dignidad humana o la condición de trabajo digno. Pero bueno, entonces, la primera parte, y por eso lo quise poner así, porque el estándar dice derechos humanos y perspectiva de género. Y lo que vamos a hacer entonces, algo como les decía yo ayer, es hacer esta clasificación. Ya nos quedan derechos humanos, muy bien, prerrogativas inherentes a las personas por el solo hecho de ser personas. Pero ahora fíjense que ya no solamente teniendo en cuenta lo que dice entonces la comisión, aquí, en esta parte, que es lo que estoy comentando, ahora hablemos de derecho humano al trabajo, ya no solo de derechos humanos. ¿Qué dimensionamos o cómo dimensionamos el derecho humano al trabajo? Si quieren pueden escribir en el chat. Derecho humano al trabajo. Para ustedes, ¿qué es? ¿Cómo lo interpretamos? Derecho humano al trabajo. Voy a ver en el chat, a ver si están escribiendo algo. Ah, dice Dora que si le podrían dar el acceso, está en la sala de espera, perdón, no lo había visto. Facultad de accesar a oportunidades laborales. Gracias, América. Bien, ahí vamos. Muy, muy bien. Sí, América, y tiene entonces, ahí estás mencionando un elemento muy importante, ¿no? El poder acceder a estas oportunidades laborales. Todavía no, hace rato di ingreso a algunas personas, ¿saben? Si ya ingresó nuestra compañera Angélica, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de podernos desarrollar profesionalmente, aquí está, y poder percibir un salario por ello. Ok, muy bien, muchas gracias, Angélica. Leslie, a ver, tener la libertad de desarrollar cualquier actividad lícita para generar ingresos. Muy bien, Leslie, muchas gracias. Entonces, vamos ya, miran, aquí Nancy, libre elección a su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya nos va quedando aquí este punto de diferencia entre tratar de conceptualizar derechos humanos, que ahí va todo, ¿no? O sea, porque no solo es el derecho humano al trabajo, sino el derecho humano a la salud, a la educación, sí, a la libertad de expresión y demás, a la seguridad y bla, bla, bla. Aquí es derecho humano al trabajo y como ustedes han mencionado, han también precisado aspectos muy importantes, vamos a tomar como referencia, si en el primero es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este otro vamos a tomar como referencia la observación general número 18 de la Organización de Naciones Unidas, que nos refiere acerca del derecho humano al trabajo. Lo conceptualiza tratándose de un derecho individual, como ustedes pusieron en sus comentarios, que pertenece a cada persona y que es esencial, y eso es muy importante, es esencial para que podamos realizar y vivir, disfrutar otros derechos. Y esto es un tema muy importante, o sea, que podamos entonces dimensionar que pues el poder contar con un trabajo y tomando en cuenta lo que la propia ley federal del trabajo también establece, con un trabajo digno, nos va a permitir entonces disfrutar otros derechos. Educación, vivienda, salud, seguridad social, a partir de que se tiene un trabajo. Entonces, híjole, esto es tan importante y tan interesante que de repente, por ejemplo, cuando se habla, ¿no?, de las personas que son privadas de la libertad,
pues que no es solamente el hecho de la libertad, sino todo lo que va inherente. Y luego cuando salen, o sea, es un tema bien interesante porque son personas que pareciera que la pena impuesta les alcanza a lo largo de su vida, incluso ya estando fuera. Y qué difícil es para muchos que puedan tener un trabajo. Ya no es solamente el rechazo, el estigma social del que pueden ser objetos estas personas, sino que también pierden oportunidades de poder tener un trabajo y con eso pierden otras tantas oportunidades. O sea, no se les permite disfrutarla. Entonces, aquí lo que tenemos que dimensionar, como muy bien lo han hecho, es que este derecho humano al trabajo que corresponde a las personas y requieren tener la posibilidad de acceder a él, o sea, de acceder para que puedan disfrutar otros derechos. Y de ahí, lo más, quizá yo diría, lo que con mayor frecuencia tenemos oportunidad de leer, de mirar, ahí sí, cuando ya aterrizamos totalmente en la Ley Federal del Trabajo, el hecho de poder mirar los derechos humanos en el trabajo. Sí, ya cuando nosotros estamos haciendo énfasis en este sentido, a lo que comúnmente decimos, nuestros derechos humanos en el trabajo, pues, ¿cuál dirían? Para ustedes, ¿cuál sería así esencial, uno de sus derechos humanos en el trabajo? A ver, ahí en el chat, ¿cuál sería uno de sus derechos humanos? Es uno de nuestros derechos humanos. A ver, aquí les voy leyendo, que van poniendo. La garantía de permanencia en el trabajo. Muy bien. Que eso está en la diapositiva que puse, la que sigue, el salario igualitario por trabajo igual, derechos reproductivos, remuneración digna, la prima vacacional. Muy bien, entonces hay todos los que vamos nosotros, la capacitación, efectivamente, la seguridad social, ¿sí? Entonces ya todo lo que nosotros vamos identificando que de manera más coloquial, por así decirlo de alguna forma, pues identificamos como nuestros derechos humanos en el trabajo. Pero entonces nos queda claro que la tarea que tienen las autoridades, pues es muy amplia, ¿no? Porque en primer lugar, o sea, hay que proteger, garantizar, promover, reconocer el derecho humano al trabajo. Y luego eso mismo, ¿sí? En los derechos humanos en el trabajo. De tal forma que para nosotros como personas que estamos en un proceso de conciliación, conocer estos elementos son esenciales. En este último punto, en donde estamos abordando los derechos humanos en el trabajo, me gustaría si alguien tiene por ahí a la mano su Ley Federal del Trabajo, porque para este último punto les remito a el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Alguien por ahí que tenga a la mano. Artículo 3, solo el primer párrafito, ¿sí? Porque luego ahí les van a preguntar en el estándar, ¿cuál es el artículo de la Ley Federal del Trabajo que se refiere al trabajo como un derecho? Entonces ustedes ni tardes ni perezosos van a contestar que el 3, porque van a identificar esta parte relacionada con ese primer párrafo. ¿Ya alguien ya lo encontró? ¿Ya lo ubicó? Sí, ¿le doy lectura? Sí, sí, ayúdame, Mariana. Solo el primer párrafo, ¿sale? Muy bien. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familias dependientes. Muy bien, muchas gracias, Mariana. De ahí, de esta lectura que nos acaba de realizar nuestra compañera, vamos a analizar entonces cuáles son todos estos elementos que se caracterizan como, o que caracterizan, sí, este derecho humano al trabajo y que evidentemente lo hacen objeto de protección no solamente desde nuestro derecho interno, sino también desde desde el sistema de protección de derechos humanos, desde Naciones Unidas y por supuesto también en este caso en América. Muy bien, muchas gracias. Vemos entonces, ahora sí, la descripción completa de la observación general número 18, de la parte del texto que estábamos mirando, el derecho humano al trabajo. ¿Ok? Para que lo podamos tener en consideración. El derecho humano al trabajo. Entonces nos queda claro que corresponde a cada persona
¿sí? Y entonces lo que ustedes relacionan ahora con el artículo 3º, y entonces estamos comprendiendo, dimensionando, reflexionando acerca de la responsabilidad del Estado de respetar, reconocer, garantizar y promover el derecho humano al trabajo, que tenemos en este caso, pues todas las personas, por el solo hecho de ser personas, ¿no? En condiciones de dignidad, para que lo tengamos en consideración. Esta observación general, porque veo que pues, algunas personas toman notas, está muy bien, a mí también la verdad me gusta estar tomando notas cuando estoy tomando algún curso, está en su material de lectura, ¿ok? Ahí la tienen ustedes para que la puedan consultar completa, ¿sí? Ahí obviamente solo tomé esta parte para que podamos tener la claridad en la diferencia entre el derecho humano al trabajo y los derechos humanos en el trabajo, porque son los aspectos que nosotros vamos a considerar. No sé si hasta aquí hay algún comentario que quieran realizar. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ahora bien, lo que sucede que nosotros vamos mirando en la Ley Federal del Trabajo, pues es que si bien es cierto, pues se hace todo en este primer apartado en donde se reconoce el derecho al trabajo, luego vamos mirando en la ley donde se van desglosando todos estos derechos humanos en el trabajo, como ustedes mencionaron, el salario, el descanso, las vacaciones, la capacitación, todos esos apartados que están en un título en específico del que vamos a estar hablando el día de hoy. Y ahí ya identificamos como derechos laborales, ¿no? Es muy común que desde nuestra práctica jurídica estamos nosotros escuchando o incorporando este término como derechos laborales. Digamos lo que es como más coloquial el término, ¿no? Si se vale la expresión de decirlo así. Es muy coloquial. Algo que de manera muy general ustedes pues van a conocer en alguna pregunta del estándar, no para que lo desglosen ni para que lo conozcan a profundidad en el examen, pero sí que en nuestra práctica es algo que de manera constante nosotros vamos trabajando, no solamente en la materia laboral, es reconocer el sistema de protección de los derechos humanos en el trabajo. Así, por ejemplo, generalmente lo que hacemos en este tipo de temas o de capacitación es distinguir el sistema de protección interamericano o universal y los sistemas internos de protección de derechos humanos. Y en este caso, por ejemplo, creo que la mayoría pues hemos tenido este acercamiento a los documentos básicos, bien sea la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al establecer que las personas no deben de ser esclavizadas, ¿sí? Para que no realicen trabajos forzados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como básicos, no únicos, pero sí como básicos para que nosotros podamos reconocer ahí de qué manera ha evolucionado la protección de los derechos humanos en el trabajo para las personas. ¿Qué organismos a nivel internacional? La propia Organización de Naciones Unidas a través de los comités. La realidad es que, por ejemplo, a mí en lo particular, que me agrada mirarlo y ver en lo extenso que puede ser, ¿no? El hecho de poder acceder a los comités, en este caso, que correspondería al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es precisamente este tipo de comités los que plantean la observación general, la que acabamos de mirar, la número 18, que es en donde se reconoce el derecho humano al trabajo, ¿no? Entonces, estos organismos internacionales pues que hacen estos planteamientos a países como el nuestro, que además forma parte de Naciones Unidas, forma parte de la Organización de Estados Americanos, y esto genera entonces, aquí sí sería muy interesante de acuerdo a la opinión o la visión que cada uno de ustedes pueda tener, que es muy válida y respetable, ¿verdad? Pues porque a veces sí se solicitan estos informes para mirar de qué manera está garantizándose el ejercicio de los derechos humanos de las personas que habitamos en este país y en cada uno de los países que sean miembros de estos organismos y que hayan adquirido pues estos compromisos. Y además, lo que nosotros tenemos en nuestra propia normativa interna y las instituciones o autoridades, si lo miramos desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo.
En este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, los tribunales o poderes judiciales, bien sea el federal o local, sí, los centros de conciliación laboral federal y local, y por supuesto, todo nuestro marco normativo interno, que identificamos desde la propia Ley Federal del Trabajo, todos los reglamentos, desde los contratos colectivos y demás que constituyen norma y que regulan las relaciones laborales. Entonces, hablar del tema derechos humanos, pues nos queda claro que es sumamente extenso por todo lo que esto implicaría, el solo poder involucrarnos de una manera más profunda en cada uno de los pactos o cada uno de los organismos, pues evidentemente que requiere de mucho análisis y de mucha reflexión en ese sentido. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Y por eso, para no llenar la diapositiva de todas las autoridades y de todas las normas, por eso les puse, entre otras, consúltese el 523 de la Ley Federal del Trabajo, no sé si queremos tenerlo en ese sentido, que realmente lo que a mí en lo particular me genera esta tranquilidad, que el estándar se enfoca a que pues nosotros podamos identificar, diferenciar pues que hay un derecho humano al trabajo y que están los derechos humanos en el trabajo, ¿no? Y que ya, como ustedes muy bien lo respondieron en el chat, diferenciamos uno de otro, que corresponde a cada persona en su individualidad para poder acceder a un trabajo digno. Y luego todos los que conocemos como, a veces decimos de manera coloquial como las prestaciones, a veces también decimos estos logros sindicales, ¿no? Estos logros que se han ido obteniendo producto del tiempo, y que ya ustedes muy bien nos mencionaron, el salario, la jornada, que cada uno de estos igual nos corresponde analizar para conocer el tipo de jornada, el tipo de salario, qué es el salario y demás, pero que ya ahorita en este momento podemos ir dejando claro que hay una diferencia. Para todos mis compañeros y compañeras que estamos habituados a a estos términos jurídicos, no sé si hay algo que quieran aportar. Para mis compañeras o compañeros que provengan de algún otro perfil profesional, pero que han tenido una vida laboral y que también desde su experiencia también han tenido estos acercamientos con estos conceptos. No sé si hay algo que quieran aportar antes de avanzar. ¿Algo que quieran mencionar en ese sentido? No, están muy calladas. ¿Todo bien? Ay, bueno, pues entonces, si esta parte ha quedado así como de corte y queda, vamos entonces, bueno, los elementos para el ejercicio laboral. Estos son los que ustedes fueron poniendo en el chat, porque alguien dijo que poder acceder a un trabajo, ¿ok? Entonces nosotras, vamos recordando aspectos muy, muy importantes que se nos han dicho en la práctica. Por ejemplo, cuando estudiamos los temas de derechos humanos, pues nos enseñan esta parte de que son universales, interdependientes, ¿no? O sea, sí trabajamos mucho con estas características de los derechos humanos y de cierta forma, pues nos vamos habituando aquí a tenerlas en cuenta. Ah, sí, son universales y entonces comprendemos que independientemente del lugar en donde nos encontremos, aquí particularmente estamos hablando de nuestro país, pues las personas tienen este derecho a disfrutarlo. Son interdependientes porque estamos conociendo que este depende de este otro y que van a avanzar. Son progresivos porque esperamos que vayamos cada vez teniendo acceso a mejores condiciones, ¿no? O sea, por eso hablamos del principio de progresividad y de no regresividad, o sea, no de ir para atrás, sino de ir hacia adelante y de ir teniendo estas mejores condiciones. Pero ahora vamos a hablar de los elementos de la interdependencia tratándose de nuestros derechos humanos en el trabajo, ¿ok? Para que lo tengamos así en consideración. Y muy bien, como lo escribió una de nuestras compañeras en el chat, y hizo mención a poder acceder al trabajo. O sea, se trata de acceder. Entonces, estas definiciones que están aquí surgen precisamente derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahora que también decimos ambientales, ¿no? Por eso los DESCA. Entonces, a partir de los DESCA, o sea, lo que identificamos como los derechos de los DESCA,
son 3 elementos que tenemos que mirar. Ojo, porque en algún momento pues nos va a tocar como conciliadores o conciliadoras. O sea, al momento en que, por ejemplo, estemos llevando alguna sesión y estemos escuchando las narrativas de las personas y tengamos entonces que ser el medio que garantice que las personas hayan podido acceder a su trabajo y que no sean objeto de discriminación. Y aquí, tratándose de la materia laboral, y digo, me queda claro que no es específico o exclusivo de esta, pero vamos a ejemplificar en esta. Sé que lo podemos hacer para la educativa y la de salud y demás, pero vamos a hacerlo en esta. Estamos entonces refiriéndonos a que las personas no sean objeto de discriminación. Entonces, esto tiene que ver con sus condiciones de género, sexo, identidad biológica, a veces creencias religiosas que pueden llevar a que en la práctica laboral puedan ser objetos de discriminación. Entonces, ¿de qué manera el Estado, a través de sus autoridades, tiene que ser garante, y aquí sí teniendo esta en consideración, tiene que ser garante de que se cumpla el elemento de accesibilidad en la materia laboral, como un derecho que tienen las personas. Y una vez que se es garante, tiene que proteger que siga sucediendo de esta forma, en beneficio de las personas. Entonces, es garante, protege y promueve. ¿Cómo? A partir de sus autoridades, ¿vale? Entonces lo podemos poner con un ejemplo. Si nosotros de repente, por ejemplo, no sé si les agrade con el tema de religión, haciendo énfasis, ¿verdad? Que aquí en este curso, que somos garantes de los derechos humanos, respetamos las creencias religiosas, la libertad de tener una creencia o de no tenerla y de no profesar alguna creencia religiosa. Sin embargo, sí puede suceder que a veces en los trabajos, por las creencias religiosas, digo, y esto se los comento desde la práctica. Por ejemplo, nos pasó en una escuela, ya ven que hay escuelas que, no sé si en los lugares en donde ustedes habiten sea común decirlo, yo les voy a decir de acuerdo acá al contexto en donde yo vivo, y le dice, la escuela de la, lo digo con respeto, es que hasta me cuesta trabajo decirlo, bueno, pero no son mis palabras, son palabras de otras personas dichas en este momento por mí. Las escuelas de las monjas, porque es una escuela en donde las maestras son religiosas y provienen de una creencia religiosa, y entonces acá le decían así, las escuelas de las monjas. Hay otras escuelas, sí, que pertenecen a otras asociaciones religiosas, asociaciones adventistas, asociaciones evangélicas, sí, asociaciones, o no sé si ahí sea válido el término, católicas, no sé si en esas se manejen igual, obtengan su registro de esta forma. Y entonces nos llegó un caso de una maestra que al momento de que, o sea, ella ya trabajaba en la escuela, tenía aproximadamente como 5 años de trabajar en esa escuela, ya estaba, pues podemos decirlo así, ¿no? Haciendo su antigüedad en esa escuela. La verdad es que yo había tenido oportunidad de coincidir con ella en otra escuela, excelente maestra, sí, excelente maestra, pero la práctica religiosa que ella tenía era diferente a la de esa escuela. No había importado durante los primeros 5 años, ¿ok? No había importado, no había sido un tema que le generase a ella un problema y para ninguna de las demás personas era un secreto cuál era la religión que ella profesaba. Cambia toda la directiva de la escuela, a todos y todas se nos pide que llenáramos de nueva cuenta todos los formatos como si estuviéramos entrando de nueva cuenta y se nos fue muy claro, sin que pierdan su antigüedad, pero tienen que volver a llenar todos los formatos. No tuvo, digámoslo así, la falta de confianza de poder decir, de poder llenar en el formato y colocar cuál era su práctica religiosa. Y por esa razón la despidieron. Sí, o sea, no importó, no importó en este caso para nada, sí, los años que ella tenía
en esa institución académica la despidieron por su creencia religiosa y se lo dijeron así además. ¿Sí me expliqué en este caso? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo acerca del caso? O sea, el caso queda claro, ¿verdad? Sí, entonces, sí, o sea, así, la persona de recursos humanos la llamó y le dijo, usted no practica la misma religión que practicamos en esta escuela, por lo tanto, usted no puede seguir aquí. Y ese fue el motivo para despedirla. Entonces, aquí lo que estamos mirando es que ella, pues no se le permitió, no se le garantizó el hecho de que su práctica religiosa, que no la llevaba a la escuela, porque no trataba de andar convenciendo a nadie más de que se cambiara de práctica religiosa, ni mucho menos, pero por eso fue despedida de su trabajo. Entonces, cuando estamos hablando del tema, la accesibilidad, y que estamos relacionando con que la persona no debe ser objeto de discriminación, aquí estamos primero con ese supuesto, ¿ok? Sin discriminación. Entonces estamos reconociendo que hay personas que por alguna creencia o alguna situación pueden ser objeto de un despido injustificado. ¿Sí? No se tomó en cuenta sus capacidades, ni sus habilidades, ni su antigüedad. Y por supuesto que ella tuvo que presentar una demanda en contra de la escuela, ¿sí? Para que pues no perdiera, porque simple y sencillamente se le dejó de reconocer todos los derechos laborales que ella ya tenía adquiridos por el transcurso del tiempo. No sé si hay algún comentario. ¿Alguien que haya conocido alguna situación similar en su experiencia práctica? Angélica, adelante Angélica. Yo tengo aquí una duda. Aquí entonces, pues claramente es algo injusto, ¿no? ¿Cuál sería como la estrategia o cuál sería la posible solución? ¿Reingresarla a su trabajo? ¿Que se vaya con todos los derechos que le corresponde por por haberla despedido, por despido y pues todos los derechos económicos que le corresponderían? Porque entiendo que al despedirla, pues los derechos que ella, los derechos económicos, pues disminuyen, ¿no? No es diferente a que te despidan a que tú te vayas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería como la estrategia o la posibilidad de solución ante esta situación? La ventaja de cuando nosotros estamos haciendo un análisis desde los mecanismos alternativos, si lo viéramos así, ¿no? O sea, si lo viéramos muy enfocados en el tema de los mecanismos alternativos, es que la mejor solución es la que beneficia a las partes. O sea, siempre va a ser eso. La mejor solución va a ser lo que beneficia a las partes. Y evidentemente, en el caso de ella, que si me lo preguntas, muy específico por ella, porque pues sí, como bien les dije, la conozco y sé lo que vivió en el proceso, ella ya no quiso regresar a la escuela. ¿Sí? Entonces, lo que ella quiso fue presentar su demanda laboral y que evidentemente fuese indemnizada de acuerdo a los términos que plantea tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, porque fue objeto de un despido injustificado, si lo vemos desde esa perspectiva, por lo que a ella convenía. Habrá otras personas que de acuerdo a su condición pudieran decir, acepto lo que me estén proporcionando, pero no diría que eso sea, como tú mencionaste, necesariamente justo si lo vemos desde la perspectiva del derecho, pero sí para atender las necesidades que la persona plantea. Entonces, desde lo que ella planteó en ese momento, dijo demanda, y lo hizo también tomando en cuenta lo siguiente, es que hubo un cambio muy significativo en la escuela, ¿no? O sea, ya era de que a muchas personas que tenían el cargo que ella tenía, porque no era para todos, ojo, eso era otro tema interesante, para las personas que tenían el cargo que ella tenía, el que ella disfrutaba en su trabajo, fíjate que hasta tenían que ir a misa obligatoria. Y entonces ella decía, es que yo no voy a poder ir o sea, yo no voy a hacer eso. Si me regresan al trabajo, yo no voy a hacer eso. No voy a ir a misa porque su práctica religiosa no era católica. Entonces no voy a ir a rezarle a la Virgen el 12 de diciembre porque esa fue otra de las novedades que se incorporaron en esa escuela. Y entonces ella
prefiere la demanda y que la indemnicen conforme se establece en la legislación. Eso fue lo que ella prefirió. La pregunta aquí sería para cada uno de ustedes si estuvieran en ese supuesto que hubiesen preferido, o sea, porque pues sí, depende mucho siempre de las necesidades de cada quien. Sí, ella podía seguir un periodo de un juicio, buscar alguna otra actividad y que esto se tardara lo que se tuviera que tardar, pero algo tenía en claro, ya no quería volver. ¿Sale? Sí, entonces, si me preguntas en ese sentido, por eso te digo, desde los mecanismos alternativos, sí nos va a pasar esto. O sea, una cosa es lo que a mí me gustaría, lo que yo haría si estuviera en ese lugar, y otra cosa, lo que las personas necesitan y que está dentro del parámetro de los derechos que se pueden negociar, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces también ahí, bueno, me surge la duda, un contrato colectivo de trabajo pues siempre tendría que estar pues considerando derechos del trabajador, considerando la Ley Federal del Trabajo y tratando, digo, pensando en que esta postura de obligatoriamente tienes que ir a misa, pues sería pues no al lugar en ese sentido, ¿no? Porque si ir en contra empezamos por discriminar, empezamos por, o sea, se rompe como con muchos o se va en contra Claro. de algunos derechos, ¿no? Sí, y precisamente por eso los contratos colectivos se registran. Los contratos colectivos no deben de generar esa afectación a los derechos de las personas, porque ahí estarían afectando colectivamente. ¿Qué pasaría? Y vamos a pensar tan solo cuál te gusta, ¿no? El de Pemex o el del Seguro Social. Está más complejo, o está más extenso el del Seguro Social, un mega contrato de casi 500 páginas. Y entonces estamos mirando cuántas personas en el Seguro Social que tengan la misma categoría y que puedan tener la misma práctica religiosa, por ejemplo. Entonces no sería jurídicamente válido en ese sentido. Ay, pero ya me regresé mucho. Entonces sí, por eso los contratos colectivos hay que cuidarlos para que no sean violentadores de los derechos. Y eso es parte esencial, ojo, y que bueno que lo estabas mencionando, porque imaginemos pues las personas que están en un centro de conciliación federal, en donde se hacen los registros de reglamentos y los sindicatos, y entonces hay que verificar los contratos colectivos y evidentemente se tienen que cuidar que estos no sean violentadores de los derechos de las personas, ¿no? Sus derechos humanos, ¿sí? Su derecho al trabajo, que debe de ser o que debe de garantizarse la accesibilidad de la persona al derecho humano al trabajo, no debe restringir otros derechos humanos, como su libertad de creencia, ¿sale? Entonces, sería esto totalmente contradictorio en ese sentido, y sí es importante que lo tengamos en cuenta. La otra cuestión es la accesibilidad física. Ojo con eso otro, ¿no? O sea, también es un tema muy, muy interesante. No sé si también les haya pasado en sus centros de trabajo, en donde de repente, por ejemplo, pues digo, acá donde yo vivo sí estamos, pero pues bien en cero todavía en ese tema. Muchos de los edificios nuevos ya ahora tienen como requisito el que puedan contar con estos espacios que permitan tener movilidad a las personas que tienen con algún tipo de discapacidad física. El hecho de que se puedan mover en ese espacio, que puedan contar con elevadores, con rampas, que generalmente pensamos como primer tipo de discapacidad física. Sin embargo, hay otros tipos de discapacidad física y que también las personas pues no deberían de tener este sufrimiento constante, porque es tanto como, yo siempre he dicho que Villahermosa está diseñada para que la persona sufra la discapacidad, o sea, para que te recuerde de manera constante que aquí no te puedes valer por ti mismo, ¿no? O sea, que necesitas que alguien más te tenga que ayudar a trasladarte, que te tenga que ayudar a subir, a moverte, si es que usa la persona silla de ruedas o muletas, solo pensando en ese tipo de discapacidad física, pero pues está la visual, ¿no? La auditiva, o pueden existir muchas otras. Acá realmente son muy pocas las instituciones que cuentan con este tipo de espacios y condiciones para que puedan trabajar personas que tienen discapacidad física. Entonces, ya es parte de lo que las autoridades en materia laboral pues tienen que cuidar, que las personas que cuentan con una discapacidad física también puedan ser productivas económicamente y valerse por sí mismas. Entonces, ojo que la accesibilidad va en las dos vertientes,
la no discriminación y la posibilidad de que se pueda acceder a un trabajo cuando se cuenta con alguna discapacidad física. No sé, en sus ciudades hay espacios así, áreas laborales en donde se permitan. Aquí la que tiene eso es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos generalmente acá contrata a muchas personas que tienen alguna discapacidad física y es de las pocas instituciones que contrata personas así, que les permite ser productivas y les permite ser independientes también, ¿no? Que eso es un tema muy, muy interesante. Y muy poquitos restaurantes, aquí hay muy, muy poquitos restaurantes para personas que tienen algún otro tipo de, no solo de discapacidad física, sino algún otro tipo, y que se les permite hacer su trabajo. Quizá también lo hemos visto en los aeropuertos, en donde hay personas que tienen también alguna discapacidad física y están en las áreas de seguridad y demás. Entonces, este tema es muy importante porque luego la persona que tiene esta discapacidad realmente se siente carga, ¿no? Para su familia o para la sociedad. Entonces, sí, fíjense qué necesario es que podamos mirar a qué nos referimos con accesibilidad, ¿no? No solamente al hecho. Otra cosa, por ejemplo, no sé cómo van en sus ciudades con esto. ¿Ya quitaron la carta de antecedentes no penales? ¿En las ciudades donde ustedes viven? ¿O la siguen pidiendo para tener un trabajo? ¿Qué saben acerca de eso? Ayer vi que estuve leyendo en el chat y vi que hay personas de Tamaulipas, Ciudad de México. A ver, Yanelia, alzaste la mano, adelante. Gracias. Sí, fíjate que dentro de mi experiencia, por ejemplo, en algunas instituciones, fiscalías todavía estaban pidiendo, no sé hoy por hoy 2021 si todavía pidan, pero todavía 2020 estaban pidiendo la de antecedentes no penales o la de la función pública, el que no estés también por ahí inhabilitado y cuestiones así. Uh-huh. Sí, todavía hay muchas entidades federativas en donde se solicita, en eso ahí sí, un reconocimiento para acá en Tabasco, porque ya a nivel estatal, o sea, en la legislación ya esa parte se derogó. Aquí no se expide carta de antecedentes no penales. Y fíjense que eso es bien interesante porque hay volviendo con el tema de las universidades, hay una universidad acá que tiene su sede en otra entidad federativa. Entonces, cuando imprimen la hoja de los requisitos para contratar, dice carta de antecedentes no penales y viene el asterisco. Si es Tabasco, no, porque acá no se expide, pero si es para los campus que están en otras entidades federativas y como en las otras todavía las siguen expidiendo, entonces pues la siguen solicitando, me explico, porque mientras el gobierno la sigue expidiendo, los patrones, ¿sí? O las empresas la siguen solicitando. Y si la siguen solicitando, quitan la posibilidad de accesibilidad al trabajo a personas que hubiesen, pues que tengan antecedentes penales o procesales incluso. Ese es otro tema muy importante que tenemos que verificar tratándose de la accesibilidad para el derecho humano al trabajo, ¿vale? Sale, que de repente, por ejemplo, son cosas que no se dimensionan mucho o no se reflexionan, pero que sí es interesante verificar. Chequen en sus entidades federativas, allá donde están ustedes, si todavía se piden, para que ustedes puedan igual reflexionar y analizar qué es lo que está pasando con el tema de la accesibilidad en aquellos lugares donde todavía se exige como un requisito para poder ser contratada o contratado, ¿vale? Ahí les queda de tarea. Bueno, la disponibilidad es el otro elemento que tenemos que mirar y la disponibilidad significa, como ustedes están mirando de acuerdo a lo que ha establecido desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es contar con servicios especializados que tengan por función, como bien miramos aquí, ayudar y apoyar a las personas para permitirles identificar su empleo.
Y bueno, esto generalmente lo miramos a través de las propias Secretaría del Trabajo, lo miramos también a través del Servicio Estatal de Empleo, en donde se pueden realizar estas labores para que las personas puedan disponer de un trabajo. Me imagino que igual, o sea, y en las entidades federativas de cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad de mirar si hay disponibilidad o no de trabajo. Creo que a final de cuentas ahora lo que nos ha tocado mirar con el tema de la pandemia es que ha sido bien complicado para muchas personas pues tener la disponibilidad, porque sabemos que la materia económica y laboral se ha visto sumamente afectada. Entonces sí que es un reto para quienes están en este sentido. Y por último, el último elemento que tenemos que identificar es la aceptabilidad y la calidad. Y ojo con esto, o sea, porque pues se está tratando, se están incorporando dos elementos muy importantes. Que las personas están accediendo a un trabajo que tiene las condiciones adecuadas para que lo puedan llevar a la práctica y que ese trabajo además implica condiciones en materia de seguridad e higiene. Sí, por ejemplo, desde ahora que pudiéramos hablar con el tema de la pandemia, pero desde antes de esto, aquí, por ejemplo, que hay muchas empresas petroleras, que muchas empresas que le trabajan a Pemex, que es lo más común que hay aquí en Tabasco, pues es importante que todas esas empresas deban contar con un mínimo de los estándares de seguridad, que tengan que cumplir con las normas oficiales mexicanas, para que las personas tengan la garantía de que van a realizar un trabajo y que se les brindan todos los medios de protección adecuados para el ejercicio correcto de su labor. Entonces, esto es lo que estamos mirando en el último plan. No sé si tengan alguna duda o algún comentario con estos tres elementos del derecho humano al trabajo. Bueno, si entonces estos aspectos nos quedan claros, vamos a realizar este pequeño ejercicio. Algo similar como lo que estábamos viendo el día de ayer. Para tener en cuenta en el primero, ¿de qué elemento estamos hablando? Lo pueden decir, activar su micrófono y decirlo o escribirlo en el chat. Accesibilidad, efectivamente, sí, estamos entonces haciendo referencia al término accesibilidad. Aquí es importante tener en consideración que, por ejemplo, en algunos centros de trabajo que no se cuentan con estos espacios, pues toman las decisiones de que las personas que tengan algún tipo de discapacidad física les puedan brindar las condiciones más idóneas. Es decir, en algún lugar acá nos tocó mirar que pues no había esta posibilidad de que tuviera una rampa para que la persona pudiera moverse, pero lo que hicieron fue adecuar un espacio, una oficina en una planta baja que pudiera entonces la persona poder tener acceso y poder desempeñar su función y no despedirlo, como si nos ha tocado mirar en algunas otras, en donde pues aquí no hay condición para que tú puedas hacer tu trabajo y va para afuera, ¿no? Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta porque en la práctica sucede. El segundo caso, ¿cuál sería? El segundo caso igual es real. Accesibilidad. Accesibilidad y calidad, ¿no? Accesibilidad igual. En este caso es un compañero, o sea, es un compañero que fue contratado y cuando fue contratado, y eso fue todo un tema porque es contratado con su nombre de hombre. Y durante el tiempo que estuvo en la escuela empezó a hacer todo su trámite de cambio físico y también jurídico. Y realmente quienes empezaron con esta inconformidad de que pudiera seguir realizando su labor fue un grupo de padres y madres de familia. Realmente no fueron todos y todas, pero sí fue un grupo bastante considerable. Y entonces estas personas insistieron mucho para que la directora de la escuela pues, lo sacara, ¿no? Hizo todo hasta para que pudieran despedirlo y efectivamente lo despiden y pues inicia un proceso en ese sentido. El que sigue, ¿cuál sería? Aceptabilidad.
Aceptabilidad y calidad, efectivamente, sí, o sea, estamos ante un caso en donde las personas no tienen las condiciones mínimas de higiene para poder realizar su labor, además de que no podríamos hablar de calidad en el trabajo ni cuidado en el mismo, porque ni siquiera reciben el mínimo que está establecido en la legislación. Y el último, Servicio Nacional de Empleo, que fortalece la Feria Nacional de Empleo, que eso generalmente se hace por entidad federativa, ese sería disponibilidad y accesibilidad. Entonces, muy bien, voy a quitar esta parte de la presentación, muy bien, esta primera parte que nos corresponde para identificar derechos humanos en el trabajo y el derecho humano al trabajo, ya lo hemos ido superando. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar acerca de esta primera parte? ¿No? Bueno, entonces, a ver, si no hay ninguna duda o pregunta, y ahorita que ya está la mayoría, porque estaba yo esperando que llegara la mayoría, me encargaron que yo pasara lista, y que ayer no pasé lista, ayer no sabía. Entonces voy a pasar la lista ahorita que ya está la mayoría, para continuar con la otra parte que ya es relacionada con los derechos tratándose del proceso de conciliación, ¿ok? Vamos pues a ver si carga esta parte de la plataforma. Yo creo que como tengo abierto el Zoom y tenía abierta la plataforma, está un poquito lento para ingresar, así que en lo que se puede activar, vamos a continuar. Bueno, otro de los aspectos que están en el estándar es que nosotros podamos describir el rol de las partes, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Ahora bien, para poder hacer eso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si es totalmente necesario que podamos ir identificándolos de acuerdo a cómo está en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? A final de cuentas, pues ya sabemos, la materia es aspectos legales y entonces vamos a hacer las consultas necesarias en la Ley Federal del Trabajo. Y para hacer eso, pasa lo siguiente. Ayer comentaba, de acuerdo a una pregunta que me hizo una de las compañeras, y es necesario estar verificando el artículo 684 y la respuesta pues es sí, porque es precisamente el que nos hace la descripción del proceso de conciliación, pero también de cuáles son las obligaciones de las personas conciliadoras y en consecuencia es algo que tenemos que estar trabajando de manera constante. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a verificar. Y yo lo que les había comentado ayer, puse una tablita y de acuerdo a esta tablita, a un lado les fui colocando los artículos que nosotros, y las fracciones sobre todo, porque pues prácticamente la mayoría está en el 684, y sobre todo las fracciones para que podamos ir identificando quiénes son las partes y cuáles son los derechos y obligaciones. En el entendido que también tenemos que saber identificar nuestros propios derechos y obligaciones. Vamos a mirarnos todos y todas ya como personas conciliadoras y en ese sentido tenemos que saber qué es lo mínimo que nos corresponde, o sea, qué es lo que nosotros cuando estemos trabajando con las personas, qué es lo que tenemos que decirles teniendo en consideración que son los derechos que la ley les reconoce y que somos nosotros el canal que va a garantizar que las personas puedan disfrutar de sus derechos. Entonces, esta parte está descrita así tal cual en el estándar, o sea, no lo puse como se describe ahí. La habilidad de ustedes consiste en que puedan describir el rol de las partes, sus derechos y obligaciones. Para quienes ya han tenido pues la práctica de llevar efecto una mediación o una conciliación en alguna otra materia, independientemente pues que no haya sido en el laboral, sabemos que cuando estamos con las personas en las sesiones, nos presentamos, decimos cuál es nuestra función y les decimos a las personas cuáles son los derechos que tienen en el desarrollo de la conciliación desde inicio a fin, se lleve o no la celebración, en este caso del convenio, ¿sí? En otros casos del acuerdo, se lleve o no, es decir, si se lleva a efecto, qué es lo que pasa con el documento y si no se lleva a efecto, qué es lo que va a suceder, cuáles son los otros derechos que la persona tiene.
pero también que podamos identificar cuáles son las obligaciones que tienen cada una de las partes. Si nos queda claro que ya hemos analizado y podido identificar que las personas tienen derecho humano al trabajo, que tienen derechos humanos en el trabajo, todo eso está muy bien. Y ahora, ¿cuáles son los derechos que tienen en el proceso de conciliación? Es evidente que para que nosotros como personas conciliadoras podamos estar en esta actitud de decirles sus derechos, también tengo que conocer cuáles son mis obligaciones como persona conciliadora. Y uno de los aspectos esenciales que debemos mirar, sí, no solamente mis obligaciones en el proceso de si voy a ser la persona que redacta la cita o si voy a ser la persona que redacta el convenio, no solamente esta parte, sino cuáles son mis obligaciones respecto a las personas de informarles y de informarles adecuadamente conforme a las dudas que se vayan presentando en el desarrollo del proceso, ¿ok? Entonces, vamos a mirar esta parte para que cada uno de ustedes pueda empezar a trabajarla y crear, digámoslo así, su propia forma de llevarlo a la práctica. Lo primero que nosotros debemos aquí incorporar, ¿no? O sea, en nuestros saberes para las personas que no han tenido algún acercamiento con el desarrollo de algún mecanismo, bueno, es ¿qué le tengo que informar? ¿Qué es lo que tengo yo que hacerle saber a la persona una vez que ya está conmigo? Y que constituye un derecho para la persona, o sea, que es esencial que pueda contar con toda esta información. Como nos vamos a enfocar en el artículo 684, de las cosas que nosotros podemos ir viendo de toda la lectura del artículo, pues es importante que las personas sepan que todo lo que vayan a decir, y esto está relacionado con el momento de la generación de confianza, que ya lo van a ver en cada una de las etapas del método de conciliación o proceso de conciliación, es que las personas puedan hablar, ¿sí? Que las personas puedan sentir esa confianza de contar qué fue lo que pasó. Así que dentro de los aspectos esenciales, las personas tienen derecho y es nuestra obligación informarles que todo lo que nos puedan aportar no será utilizado en juicio, no constituirá una prueba o un indicio y de acuerdo a lo que dice la propia ley, sí, no deberá ser utilizado ni para procedimientos administrativos o procedimientos jurisdiccionales. Y este derecho que tienen las personas está previsto en el 684C, fracción cuarta. Ahora bien, ahorita vamos a ir practicando de qué manera se lo vamos a ir diciendo a las personas. Las personas, ojo, es muy importante que tengamos en cuenta que pues, pueden hacer la solicitud de su proceso en línea o puede ser que lleguen de manera presencial. Ahora bien, quien llega y solicita que se inicie el procedimiento de conciliación, pues evidentemente proporcionará el dato para que se pueda citar a la otra parte, para que se pueda llevar el proceso. Y bien, la legislación señala que la persona puede elegir entre llevar el documento para que se notifique o puede elegir que se haga a través de los notificadores que deben de haber en el centro. Lo que sí es claro que también la legislación señala que es nuestra obligación como personas conciliadoras hacerles saber cuándo o a qué hora se va a llevar a efecto la audiencia de conciliación. Eso quiere decir la hace y lo fui poniendo así porque como al lado les puse el artículo para que entonces no se llenara tanto de texto. Es nuestra obligación y es un derecho de las personas hacerles de su conocimiento, sí, hacerles saber de su conocimiento que el proceso no excederá de 45 días naturales. Esto es importante que nosotros les hagamos saber de este periodo. Claro, hay una excepción que está establecida en la legislación en el caso de que se solicite la prórroga y lo vamos a mirar en ese mismo artículo, pero la primera regla es hacerles saber que el proceso no deberá exceder de 45 días naturales. Es un derecho de las personas en el proceso de conciliación hacerles saber que sus datos están protegidos. Ya si ustedes van a hacer mención que de acuerdo a la ley de protección de datos personales y demás, pero sí es importante entonces que identifiquemos como personas conciliadoras que las personas cuentan con ese derecho. Uno
que generalmente a veces, ahora, Angélica, ahorita vamos, explico de la asesoría jurídica y ahorita te doy el uso de la voz, Angélica. Es igual muy importante que, y genera a veces ciertas dudas o reticencias, tal vez, el hacerles del conocimiento a las personas que tienen derecho de contar con asesoría jurídica gratuita sobre sus derechos. O sea, esto quiere decir que si bien es cierto, ahí estamos nosotros como personas conciliadoras para hacerles saber cuáles son los derechos que las personas tienen. Sin embargo, pueden tener algunas otras dudas de índole jurídico que requieran ser consultadas con alguna otra persona. Y la ley plantea que puede tener alguna persona de confianza o puede también recibir asesoría jurídica gratuita. Y si lo que solicita la persona es asesoría jurídica gratuita, es nuestro deber verificar que pueda proporcionarse esa asesoría. Siendo nosotras personas conciliadoras, es nuestro deber verificar que se le pueda dar esa asesoría, que de acuerdo a lo que establece la legislación, debe ser a partir de la propia Procuraduría de la Defensa del Trabajo que se les pueda brindar esa asesoría jurídica, como hemos visto ya que ha estado pasando en los centros que ya están operando, ¿sí? Y que generalmente, sí, estas personas pues tienen este contacto directo, incluso, bueno, al menos acá en mi ciudad, quedaron muy cerca la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sus instalaciones, de donde está el centro de conciliación para que se les pueda brindar la asesoría jurídica, que generalmente sucede más con las personas trabajadoras. Ahora sí, compañera, que habías alzado la mano. Adelante, te escuchamos. Sí, mi duda es, este plazo de 45 días es en cualquier entidad federativa y bajo cualquier proceso de conciliación o mediación, es igual, no hay alguna variante. A ver. De conciliación, ¿sí? Y estamos en este caso, si nosotros nos enfocamos al 684, es de la Ley Federal del Trabajo. El mecanismo que se reconoce en la ley es de conciliación. Y lo que yo les mencionaba hace un momento, que sí hay la posibilidad de que se pueda prorrogar si las partes así lo solicitan, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en consideración, y es en toda la República Mexicana, porque la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a lo que hemos comentado el día de ayer, tiene aplicación en todo el territorio nacional. Entonces, no va a ser 45 días, por ejemplo, en Tabasco, pero 50 en Nuevo León, pero que 40 en la Ciudad de México, porque estamos partiendo de la interpretación normativa literal de lo que plantea la Ley Federal del Trabajo en ese sentido. Y es para el mecanismo que reconoce en este caso, y era un tanto por lo que comentaba igual ayer nuestro compañero Julián, que ya se habían hecho prácticas incorporando incluso mediación, cuando no estaba así establecido en la legislación como tal, pero que sí se habían hecho algunas prácticas de mediación. Lo que estamos mirando a partir de la reforma laboral, que el mecanismo que reconoce y se incorpora en la ley es la conciliación. Y sí, 45 días naturales, no importa en dónde, ¿sale? Gracias. De nada, de nada. ¿Hay alguna otra duda, algún otro comentario aquí que quieran realizar con respecto a esto? ¿No? Bueno, y el último que está aquí en esta tablita que les comparto, y ahorita les voy a poner también lo que está en el manual. Yo aquí y ojo con esto, yo aquí les puse un poquito más de lo que está en el manual. Ahorita les voy a explicar cuáles fueron mis razones para poner un poquito más de lo que está en el manual. Y en la última parte del derecho que también consideré, es que la persona tiene derecho a saber si llega a un acuerdo, o sea, si ya ha dialogado con la otra parte y celebran el convenio, tiene derecho a recibir la copia autorizada del mismo, porque en el caso de que este no se cumpliera en el periodo que así se hubiese establecido por las partes, entonces puede solicitar la ejecución del mismo. Entonces, por eso es importante hacerles saber que tienen derecho a recibir esta copia autorizada y que en el caso de que no se cumpla, tiene derecho a solicitar la ejecución del mismo, ¿ok? Estas son las cuestiones mínimas. A ver, déjenme que yo deje de compartirles aquí esta parte. Las cuestiones mínimas que las personas tienen derecho a saber. En la última parte, no sé si vieron, hay una cejita
que les puse, que no es el único, pero sí lo quise relacionar de manera muy específica con el principio de información. Si nosotros miramos todos y todas la Ley Federal del Trabajo, hay una parte de la ley en donde se establece de manera clara, pues, cuáles son los principios que tiene que cumplir la persona conciliadora. Y ojo con esto porque además, de manera muy específica, el legislador, la legisladora lo consideró. Y si lo checaron y lo recuerdan, está en el 684H, fracción segunda, y dice obligación especial. Y eso se me hizo muy interesante, ¿no? Porque es tanto como decir, hay obligaciones y hay obligaciones especiales, ¿no? O sea, fue como decir, hay especificaciones dentro de las obligaciones, ¿no? Así como una jerarquización de las obligaciones. Si tienen ahí a la mano la ley, por favor, vamos a checar el 684H. Ay, se me está descargando la laptop. 684H, por favor. En la fracción segunda. ¿Ya lo ubicaron? Sí, los conciliadores en el desempeño de sus atribuciones tendrán las siguientes obligaciones especiales. Fracción segunda, observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. Casi tenemos que ser como santos. Bueno, pero lo interesante de esta parte, y el que quiero tomar, es el de la información, ¿ok? Para nosotros, como personas conciliadoras, constituye una obligación especial, de acuerdo a lo que se ha establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esta obligación especial nuestra constituye responsabilidad y en consecuencia es un derecho para las personas con las que han llegado a solicitar o que requieren de nuestros servicios. Entonces, es nuestro deber informarles cuáles son sus derechos. Ahora bien, fíjense, les voy a compartir aquí en mi pantalla el manual. Pónganle, hay una notita ahí donde ustedes estén repasando para estudiar los apuntes que estén tomando y hacen esta relación del 684 que está en la Ley Federal del Trabajo con esta parte que vamos a ver del manual. Ya ven que luego va un poquito lento, pero aquí va a aparecer en la pantalla. Aquí está, ahí va ya. Un poquito lento. Está, de acuerdo aquí mi página, en la 76. No sé si ya lo están mirando. Ahí me avisan cuando ya lo miren en la pantalla. Ya. Ok, fíjense, aquí estamos mirando identificación de las partes y beneficios del procedimiento. Acuérdense que en el estándar dice que ustedes tienen que cubrir con reconocer el rol de las partes, así les pide a ustedes, el rol de las partes, que los podamos describir y que les podamos explicar cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces, estamos en ese sentido. Si nosotros vamos a empezar por describir el rol de las partes, es hacerles saber cuáles son los derechos que tiene la persona trabajadora, ¿sí? En el proceso. No estamos hablando de sus derechos laborales en este sentido, ahorita de que si tiene derecho a la prima de antigüedad, la jornada, no. Estamos hablando de sus derechos en el proceso y los que yo tengo que hacerles saber como persona conciliadora. Los derechos que puede tener la persona, en este caso que es empleadora, ¿sí? Y las obligaciones que cada uno de ellos tienen, las que tengo yo como persona conciliadora, y el saber explicar todo esto implica que ustedes ya desarrollaron esta habilidad que se les va a evaluar en el estándar. Entonces, el manual de la Secretaría del Trabajo les plantea que ustedes tienen que hacerles saber a las personas estos aspectos que están en el 684, nada más que aquí no lo pone con los incisos o los párrafos, sino lo dice de manera general. Tienen ustedes que hacerles saber los beneficios de la conciliación para resolver el conflicto. Ay, ya me adelanté mucho.
tienen que hacerles saber que los elementos que aporten en el proceso de conciliación no serán utilizados en juicio, que yo en el otro se los señalé con el artículo y la fracción. Tienen que hacerles saber, déjenme que yo otra vez, aquí está, esta parte de que la información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y lo de sus datos personales. Sin embargo, no debe de ser lo único, créanme, ¿sí? Créanme que aquí, si nosotros no les brindamos a las personas la información adecuada de qué es lo que puede llegar a suceder, si firman o no el convenio y qué pasa con este, pues no les estamos dando certeza, ¿sí? Del proceso mismo y en consecuencia también puede suceder que les empiecen a estar haciendo preguntas, muchas preguntas, porque no fuimos claros con toda la información que se les debió haber proporcionado al inicio. Esa es la razón por la que ustedes pueden tomar estos dos aspectos y poder en consecuencia construir su propio discurso de apertura, como lo hacemos en una mediación, y que sea exclusivamente para explicarle a las personas cuáles son todos sus derechos. No sé si aquí hay alguna duda o me he explicado con esta primera parte. Voy a dejar de compartir pantalla para poderles mirar. ¿Hay alguna duda? Ahora yo quiero preguntar, ¿quiénes han realizado ya un discurso de apertura de un mecanismo como mediación o conciliación? Así que alcen su manita y la pueden alzar. Así la que está aquí en reacciones. Levanten su manita. ¿Quiénes ya han realizado un discurso de apertura en un mecanismo como mediación o conciliación? Leslie, América, Mariana, ya lo han realizado. ¿Sí? Entiendo que las demás personas no lo han realizado. ¿Vale? Entonces entiendo que, Francisco, ¿tú también ya lo has realizado? Es que eso es de aplaudir. Entonces, sí lo has realizado. Muy bien. Roberto, América, no. Fernanda, no. Nancy y Angélica, no. América, sí. América, sí. Muy bien. Bueno, fíjense lo que tienen que hacer. Vamos a realizar lo siguiente, porque aquí no es solamente el que nosotros nos pongamos a leer el artículo 684. O sea, yo me puedo leer el artículo 684 y que a todo dar, ahí estamos mirando todo el procedimiento de conciliación. Y estamos comprendiendo, pues, de qué manera se va a desarrollar la conciliación, pero está de manera general de inicio a fin. Aquí la parte inicial, desde el momento en que nosotros vamos a decirle este discurso de apertura, que generalmente le decimos DAM porque lo identificamos con el de la mediación, pero desde que vamos a decir nuestro discurso de apertura, lo que tenemos que hacer es explicarle a las personas y tiene que hacer de una forma bastante coloquial, pero que sea muy útil y que pueda desde este primer momento aclarar las posibles dudas que tiene la persona. Entonces, una de las formas más prácticas para poderlo llevar a cabo es, por ejemplo, ya les puse yo ahí en la tablita los dos elementos que tenemos que considerar. Lo que yo les puse, que lo pueden tomar, decir, muy bien, o es demasiado, y lo que está en el manual, que son el A, B, C y D, sí, los 4 incisos que están ahí especificados. Lo importante es que podamos construir esa explicación de los derechos de las personas. Sí me doy aquí a entender con eso, ¿verdad? Es decir, imaginando que yo estoy ya en la sesión y las partes involucradas son Roberto y América, desde este primer momento en el que yo me presento y que les digo, muchas gracias por estar aquí, por haberse conectado a esta sesión de audiencia de conciliación. Como ustedes saben, mi nombre es Narda Beatriz Bernal Sánchez y yo soy la conciliadora que he sido designada para atenderles en este día. Gracias por darme la oportunidad de conducir esta audiencia de conciliación. Déjenme pues decirles que yo estoy ya certificada por este Centro de Conciliación Estatal y les agradezco mucho, Roberto, América, que estén aquí. Me dirijo a ustedes con ese nombre porque es el que yo aquí he recibido en el documento. Sin embargo, me gustaría verificar con ustedes su nombre completo
y la forma en la que ustedes prefieren que yo les denomine. Podría empezar contigo, Roberto, que fuiste la persona que solicitó el servicio. ¿Me podrías decir tu nombre completo y cómo prefieres que yo te llame? Claro que sí, buenas tardes. Mi nombre es José Roberto Herrera Treviño y Roberto está bien. Muchas gracias, Roberto. América, ¿me podrías igual también ayudar con este mismo aspecto? Mi nombre es América Santoyo Cantabrana, me pueden decir Ame. Ok, muchas gracias, Ame. Bueno, aquí corto mi ejemplo. Aquí es que lo que yo quiero es que primero vayamos mirando esta parte, ¿no? Porque además luego en la noticia hay que generar confianza. Bueno, yo estoy aquí hablando con ellos, presentándome, pero luego va a venir la parte en donde yo tengo que explicarles a ambos los derechos que tienen. Bueno, es importante para mí hacerles saber que cada uno de ustedes acude a esta audiencia de conciliación y cada uno de ustedes en un aspecto muy importante. Roberto Herrera como la persona trabajadora que ha solicitado el inicio de esta audiencia de conciliación y Ame, que es la persona empleadora y que fue notificada para que se presentara el día de hoy esta audiencia de conciliación. Yo, Narda Bernal, soy la persona conciliadora asignada en este centro de conciliación y que le fue turnado este asunto para poder hablar con ustedes y que puedan llegar a la mejor solución del conflicto que les ha traído aquí el día de hoy. Corto otra vez, ¿ok? ¿Qué hice? Volver, en este caso, a ubicar el rol de cada una de nosotras como las partes que están participando en esta sesión. Voy dejando en claro, ¿no? Quiénes somos cada uno y en este caso nuestro nombre y vamos incorporándonos, generando esta confianza que es lo que yo pretendo en ese sentido. Una vez que he hecho eso, entonces viene lo bueno, porque viene lo bueno relacionado con todos los derechos que tengo que hacerles saber y que es lo que a ustedes les van a medir en el estándar, ¿ok? Y tengo entonces que empezar por explicar. Bueno, me gustaría saber, Roberto y Ame, ¿alguno de ustedes había acudido anteriormente a alguna conciliación? No, nunca. No, yo no. Bueno, entonces, si me permiten, les voy a explicar en qué consiste. La conciliación es un mecanismo en donde las personas que han tenido, mantienen una situación de conflicto, acuden para que una tercera persona, en este caso yo, identificada como conciliadora, podamos tener un puente de comunicación, se puedan construir las mejores opciones de solución al conflicto y con ello, sobre todo, puedan ustedes evitar tener que acudir a un juicio. O sea, la conciliación es un mecanismo más ágil, es un mecanismo en donde ante todo ustedes van a poder decir cuáles son las condiciones que tienen a su alcance para que se pueda resolver este conflicto. A diferencia de lo que ocurre con una autoridad jurisdiccional, que lo que pasa con estas, y no es que no sean útiles, pero lo que pasa es que son procesos más largos, hay necesidad de aportar pruebas, a veces de contar con abogados o abogadas, y esto requiere más tiempo, a veces más dinero, y entonces la conciliación le va a generar distintos beneficios, como que sea en una menor cantidad de sesiones. Es importante que ustedes sepan que de acuerdo a lo que la propia ley establece, nosotros debemos de procurar que este asunto pueda ser resuelto en 45 días naturales. Imagínense si han escuchado al menos la tramitación de un juicio, sabemos que un juicio pues requiere mucho más tiempo y es totalmente importante en un juicio que las partes puedan contar con algún abogado que les pueda estar representando. Aquí no quiere decir que no puedan tenerlo. Si ustedes quieren, por supuesto que pueden tener un abogado. Si ustedes requieren alguna asesoría jurídica, alguna información adicional que pudiera no estar clara o que ustedes la quieran consultar, tienen todo el derecho de contar con algún abogado o abogada que les pueda aclarar sus dudas. Pero sí es importante que tengan en consideración que es un beneficio que les está aportando a diferencia de un juicio que no tienen que traer desde un principio a una persona que jurídicamente les pueda estar orientando. Ok, y yo hasta aquí corto esta otra parte. Aquí es importante que pues nosotros les vayamos preguntando si hay alguna duda con lo que les acabamos de explicar para que las personas nos puedan decir. Fíjense que ahí ya he cubierto aspectos importantes, como por ejemplo hacerles saber que el proceso tiene un periodo de duración de 45 días naturales como máximo, de acuerdo a lo que señala la ley, y también les he hecho saber la relevancia de que pueden contar con asesoría jurídica, ¿ok? Eso es igual.
Hacérselo saber a las personas implica que tengan ante todo, ¿qué cosa? Pues certeza jurídica, porque cuando uno va a alguna institución, no sé si a mí me pasaba que cuando estaba aquí en la fiscalía, es mecanismo, es voluntario, es bien bonito, es dialogado, pero la gente llegaba hasta con abogado y amparo de por medio, ¿no? O sea, porque a final de cuentas cuando es una institución, a la gente de manera natural, digámoslo así, les da miedito. Eso es de verdad bien curioso, pero acá llegaban con amparo. Entonces era interesante mirar. Dices, si es voluntario, si incluso quisieras no haber venido, pues no venías, ¿no? No tenía que invertir en un amparo, pero lo hacían. Y yo aprendo y lo comprendo, porque a final de cuentas cuando uno mira una institución, y sobre todo las de procuración de justicia, pues se tejen historias alrededor de estas instituciones y a la gente luego les da mérito. Bueno, entonces lo que estamos mirando es esta primera parte de haberles explicado. Así nosotros lo que tenemos que hacer entonces en el estándar es ir siguiendo esos pasos que yo les compartí. Ojo con esto, el estándar solo dice explica los derechos. Sí me doy a entender con eso. No dice cuáles, no dice cuántos, ¿sí? No dice en esa parte, no lo establece, pero sí que establece que explicamos los derechos y entonces lo que tenemos que hacer todos y todas es una lectura adecuada de ese artículo 684 para poder mirar de todo eso y decir, esto es un derecho de las personas, ¿sí? Y entonces empezar a explicarlos, ¿vale? ¿Sí me he dado yo a entender aquí? ¿Hay alguna duda, algo que ustedes me quieran decir? Antes, como lo van a llevar en su práctica más adelante la próxima semana, antes de empezar, ¿verdad? Con la narración del conflicto y demás, y que puedan entonces conocer qué fue lo que pasó. Pero sí que tenemos que cumplir con explicarles todos sus derechos a las personas. Evidentemente, hay muchas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo hacerles saber, bueno, Roberto, América, a mí me gustaría que ustedes sepan que es nuestra responsabilidad generarles un buzón electrónico en donde les vamos a poder enviar todas las notificaciones para que ustedes estén enterados acerca de este proceso, que ustedes sepan también que todos sus datos están protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, sí, que se encuentran en este caso en instituciones públicas y es importante que ustedes hacerles saber que ustedes cuentan con ese derecho. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda de lo que les he comentado acerca del periodo de duración del proceso de conciliación, o si tienen alguna duda acerca de la asesoría jurídica, si tienen alguna duda acerca del buzón electrónico, o si tienen alguna otra duda de algo que en este momento yo no les hubiese explicado, pero que ustedes estén pensando en ello, qué pasa con el convenio. ¿Hay algo que ustedes quisieran comentar? No, todo ha sido muy claro, muy bien explicado, agradezco y pues sigo al pendiente. Gracias, Roberto. Ame, ¿alguna duda, algo que quisieras comentar? Todo claro, muchas gracias. Bien, bueno. Hasta aquí, para el resto del grupo, ¿alguna duda, algo que ustedes quieran comentar? Pues no es alguna situación complicada. Ahora bien, fíjense, yo lo que les quiero solicitar para este momento es lo siguiente, que así como miraron la tablita que les compartí, que si quieren la puedo volver a poner, pues cada quien haga el intento de que ahora lo pueda decir, o sea, lo pueda decir de una manera así muy práctica, muy coloquial, cumpliendo con todos esos requisitos mínimos que estamos mirando ahí, para que cuando ustedes ya vayan a ser evaluados y puedan ustedes tener en cuenta todo lo mínimo que ustedes tengan que decir, ya tengan una base de referencia, ¿sí me explico? O sea, ya han dicho, sí, todos estos derechos y obligaciones tuvieron que surgir de esta parte que está en la Ley Federal del Trabajo. Alguien alzó la manito, pero luego la bajó, ya no lo vi. No sé, Yo, a ver. mi duda es en relación a cuánto podemos durar en el discurso de apertura, cuánto es lo recomendable. Esa pregunta siempre nos las hace. Oigan, si yo les dijera, no sé si escucharon la otra vez a la secretaria del Trabajo, yo casi me morí cuando la escuché ahí en la mañana, previo a que iniciaban en la primera ronda de entidades federativas, que fue el 18 de noviembre del año pasado. No sé si alguno de ustedes la escuchó,
pero dijo, bueno, que una de las novedades pues es la conciliación, porque los asuntos en 15 minutos se resuelven. Yo dije, madre mía, en 15 minutos, en 15 minutos apenas estamos terminando. ¿Qué es lo que sí ha sucedido muchas veces en la práctica? Que de verdad que a veces las instituciones tienen mucha carga de trabajo y de repente se convierten como en, alguien les dicen como maquiladores de acuerdo, ¿no? O sea, van y es muy rápido. A veces de verdad que sí es complicado porque su carga de trabajo hace que reciban a gran cantidad de personas y a veces no hacen todo esto, de informarles. Nosotros estamos partiendo del deber ser y salvo la mejor opinión de ustedes en su experiencia práctica, sí, porque yo entiendo que cada quien aquí tiene una experiencia práctica y ojo, no todas las personas nos tienen que comprender en el mismo ritmo y no porque no sean inteligentes, ojo, no por eso, sino porque cada quien tiene su forma diferente de procesar lo que le están diciendo, simplemente, sí, las inteligencias son diversas y múltiples. Entonces, generalmente se tarda uno de 10 a 15 minutos, generalmente. Los 15 minutos que dijo la secretaria del Trabajo para toda la conciliación, generalmente es lo que muchas personas podríamos requerir para esta primera parte de la explicación de los derechos de las personas. Sobre todo si tenemos en cuenta lo siguiente, ¿qué pasa si alguien me dice, no, la verdad no me quedó muy claro? Se lo tengo que volver a explicar. O si me dice, bueno, la verdad es que yo sí traje abogado, pero no sabía si podía entrar o no y está allá afuera, ¿qué le digo? Entonces, hay personas que de acuerdo a sus necesidades muy particulares, pues van a tener, vamos a tener necesidad de más tiempo como personas conciliadoras. Otra cosa importante que no pierdan de vista, pueden haber asuntos en donde hay más de 2 personas, ¿sí? Me queda claro que si fuese un asunto donde, por ejemplo, vamos a pensar, son 3 personas trabajadoras y me queda claro que están las 3 y estoy explicando para las 3. Es importante que ustedes sepan que cuentan con los siguientes derechos. Tienen derecho a contar con un buzón electrónico que nosotros mismos les vamos a generar para hacerles llegar todas las notificaciones. Yo, o sea, no solo tengo que decir Juan, Pedro y María, yo estoy haciendo esa información para las 3 personas. A lo mejor no me doy a entender de manera muy clara. A lo mejor alguien dice, no sé qué es un buzón electrónico o yo no tengo correo electrónico. Me explico. Entonces, a veces va a depender de esto y creo que es muy importante tenerlo en cuenta para no decir, no es que esto me tiene que salir en 15 minutos porque si no me sale en 15 no está bien. No, o sea, tenemos que considerar las necesidades muy particulares de las personas. Por ejemplo, a mí en una ocasión me tocó atender a una señora que provenía de una comunidad indígena. Sí entendía el español, pero había que ir un poquito más lento. Y además hay términos que evidentemente no son comprensibles para la persona y entonces tenemos que agotar otras formas de darnos a entender para que la persona pueda ser debidamente informada. Sí me doy a entender con eso, amigo. O sea, no nos preocupemos porque tengan que ser 15 minutos a rajatabla, ni que tengan que ser siempre así y a veces tenemos más de una persona, ¿no? Esos son casos multipartes y entonces hay que considerar todos esos aspectos. Y pues si está la secretaria del trabajo y ya dice que son 15 minutos, pues ya vamos a tener que explicarle que no salen 15. No sé, algo que quieran ustedes comentar de acuerdo a su experiencia. Aquí hay personas que tienen esta experiencia práctica y también sería muy bonito que nos vayan regalando a las demás personas su punto de vista. Julián, alzaste la mano. Te escuchamos. Ay, la lista. Tiene y no tiene razón, ¿no? La secretaria, y les explico un poquito desde mi experiencia, ¿no? En la Junta Local de la Ciudad de México había temas que sí, obviamente, requerían como mayor atención, ¿no? Y que por la naturaleza del conflicto, por el contexto de la historia, las herramientas o los recursos de las personas que trabajadoras que iban en búsqueda de una justicia social alcanzada, pues obviamente necesitaban un poco más tiempo.
Sin embargo, cuando era temas como mucho más apremiantes, acuérdense que la materia civil y la materia laboral, todo tiene un costo. Y el tiempo, incluso nosotros lo promovíamos, ¿no? El tiempo tiene un costo. Entonces yo no voy a estar aquí porque para una empresa, para una empresa internacional, eh, dedicarle 4 horas a una negociación no es negocio para ellas. Deja de perder esas 4 horas. Incluso hay abogados que me dicen, o sea, yo 1 hora me cuesta $400, ¿no? Y estar invirtiendo en esto también tiene una pérdida. Entonces, si yo voy a generar procesos como muy largos, pues obviamente ahí hay un menoscabo. Entonces, todo tiene un costo en el proceso de negociación. Aquí acuérdense que no es mediación, es conciliación. Usamos herramientas de mediación, cierto, pero no es una mediación en la que vamos a tener como poder estar como la mayor parte del tiempo, ¿no? Y como es una negociación lineal, obviamente, harvariana, pues obviamente nos centramos justamente en el orden, ¿no? A ese caos que se genera. Para mí sí es muy importante. Yo tuve negociaciones que duraban 15 minutos. Ahora, una negociación, pero no implica que esos 15 minutos implicaba la toma de decisión. Era 15 minutos y nos vamos, intercambiamos propuestas, platicamos la propuesta, nos la llevamos y en 8 días nos volvemos a ver para plantear otra vez el tema de si se acepta o no se acepta la propuesta o si existe una contrapropuesta. Pero vas trabajando justamente al mismo ritmo que te llevan las partes. No en todos los casos, si era pues un tema de Médicos Sin Fronteras, ¿no? México, pues obviamente ahí pues es el business, ¿no? O esas empresas como, no sé, colegios, ¿no? Que todo apremia. Pero si era un tema de trabajadoras del hogar, pues obviamente necesitabas un mayor tiempo, ¿no? Con ellas, y casi en la mayoría de los casos de esta naturaleza, lo que más nos convenía, pues siempre era traer a la parte contratante, porque justamente ella o ella destrababa, nos ayudaba a destrabar el asunto, no el abogado, ¿no? Sino la contratante. Entonces ahí justamente, pues era tener ese feeling, ¿no? Que la mediación sí te da para poder trabajar este tema de conciliación laboral. Una negociación de más de 15 minutos ya no es negociación, ¿no? Y algo, yo me acuerdo mucho de mis maestros de negociación que decían que en esta vida no tienes lo que deseas, sino lo que eres capaz de negociar. Muchas gracias por tu comentario y por compartir la experiencia. Por eso es muy importante, que se animen a compartir la experiencia porque efectivamente desde lo que cada quien ha vivido se va construyendo el conocimiento en la práctica. Y también tener en cuenta que, como bien nos señalaba el compañero, no era de un solo momento, pero sí que en distintas ocasiones. Si le van sumando el tiempo, pues evidentemente requieren un poquito más de lo que tal vez se había generado como esa idea en un momento de a 10 y 15 minutos y nos los aventamos. Entonces, bien importante que tengan esto en consideración. Muchas gracias, Julián, para que vayan ustedes poniendo en práctica sus conocimientos. Muy, muy bien. Angélica, tienes alzada la mano igual. Y ya abrió la lista. Sí, ¿no? Será Angélica y luego pasamos la lista. Adelante. En esta parte que ahorita, a propósito de lo que decía Julián, no me queda completamente clara cuál es la diferencia entre una conciliación y una mediación. Ok. Lo vamos a comentar. Bien. Cada uno de estos mecanismos tiene sus propias características y hay distintas formas en las que nosotros podemos, o distintos autores más bien, en donde nosotros podemos mirar la forma en que cada uno lo conceptualiza. Te voy a compartir la forma más común de decirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos hablando de la mediación, pues también hacemos referencia a que es un mecanismo voluntario en donde va a participar una tercera persona que conduce un proceso de diálogo y que tiene como característica esencial que son las mismas que construyen la solución a su conflicto. Esto es lo que generalmente nosotros escuchamos acerca de lo que es la mediación. ¿Qué pasa respecto a la conciliación? También es un mecanismo voluntario, también va a ser a través del diálogo. Lo que vamos a mirar es que la persona conciliadora tiene una participación más activa y lo que generalmente tú lees en la mayoría de los conceptos y que es lo que miramos en la práctica, es que la persona conciliadora puede generar propuestas de solución al conflicto, que es lo que estaba igual mencionando en su momento Julián, ¿no? Cuando viene la etapa negociadora,
También en la mediación va a haber ese momento. Sin embargo, lo que hace la persona mediadora es que con sus herramientas de comunicación, como solemos decirlo, va haciendo preguntas y no es lo mismo que diga de las opciones que ustedes han planteado, me gustaría que analizaran cuáles son las que atienden a sus necesidades y demás, y son las mismas personas las que van identificando esos elementos, a que el conciliador diga, yo he escuchado de que cada uno de ustedes ha propuesto y miro que esto puede ser una opción viable. Es diferente. Ahora, lo que sí es importante que tengamos en claro es que si bien es cierto, la persona conciliadora puede y se prepara para poder hacer esas propuestas de solución, a final de cuentas no las impone, ¿ok? Porque pues si fuese para imponer, siempre tendremos otras formas de solución de conflictos, como podemos ver el juicio, a final de cuentas, ¿no? Donde hay una tercera persona que decide en función de derechos, ¿sí? De derechos que se hayan comprobados y demás. Y en el caso de lo que nosotros estamos mirando en una conciliación y que es evidente, que sí es evidente, y es algo que yo con frecuencia escucho de quienes van a llevar a la práctica la conciliación, dice, ¿qué debo saber para poder atreverme o para poder hacer las propuestas? Pues conocer, obviamente, la perspectiva y un poco las posibilidades de las personas para que tú puedas hacer una propuesta, porque muy fácil sería decirle a América, páguele a Roberto, ¿no? O sea, la lógica. No íbamos a llegar aquí a una conciliación para que yo le diga como conciliador América, páguele a Roberto. Usted es la persona que lo empleó, páguele. Sí, ahora hay que conocer un tanto cuáles son las condiciones de América y las condiciones de Roberto para que se construyan esas alternativas, ¿sí? O para que miren las opciones y puedan entonces generarse esa solución, que la persona conciliadora lo puede hacer y que evidente es que para que llegue a esa práctica sí tiene que conocer mucho de negociación. Sí, o sea, es esencial que la persona que va a llevar a la práctica la conciliación conozca de negociación, de todas las técnicas negociadoras. Ese es uno de los puntos que nosotros podemos ver como diferencia esencial de cada uno de los mecanismos. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, incluso te pones a analizar distintas formas y haces hasta tu cuadrito comparativo entre la negociación, la conciliación y la mediación, lo que miramos de la negociación es que debería ser la habilidad de las personas, ¿no? O sea, negociar es una práctica que podríamos decir constante, es algo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, negociar sin que haya un tercero de por medio. Yo te aseguro que negociaciones hacemos con hijos o hijas, con la pareja, en el trabajo, con los compañeros o compañeras, es una cuestión constante. Ahora bien, no es lo mismo cuando uno tiene la técnica y como persona conciliadora, tú que conoces la técnica, vas guiando un proceso de comunicación que sea útil para las personas para que puedan mirar esas opciones que por sí mismas no lo hacen y que las puedas ir reflejando, que las puedas ir asomando, me explico, en el proceso para que las personas puedan tomar decisiones. Ese es el punto esencial y esa es una de las razones por las que la materia laboral, igual es una de las principales razones porque la materia laboral se decide más por conciliación y no por mediación, porque tenemos que analizar todo el contexto de la justicia laboral como justicia social, el trabajo como fuerza productiva y demás para comprender que puede ser sumamente útil que sea la conciliación y no la mediación, en donde la mediación generalmente se trabaja más el tema de las emociones, la relación que se ha dañado, ¿sí? Todos estos conflictos relación-comunicación que son más evidentes y que en consecuencia es muy útil que pueda ser a través de la mediación, ¿sí? No sé si con eso te va quedando una idea más clara acerca de las diferencias entre mediación y conciliación. Sí, gracias. Entendería que de alguna manera la conciliación está como más acogida por un marco más legal que la mediación también. No, en ambas. Respecto a esta situación de los derechos y de en ambas. Como o sea, conciliador conocer esa parte de los derechos en ambas laborales. Es que si, por ejemplo, si yo dijera en la materia penal se usa mediación y conciliación y en ambas es importante el principio de legalidad que si no está establecido dentro del artículo 4 donde habla de todos los principios de la justicia alternativa, si yo leo el artículo 51 que se refiere
a las obligaciones de la persona facilitadora, dice observar el principio de legalidad en el desarrollo de los mecanismos. Entonces, no es algo que, ay, no, es que la conciliación es más legal y la mediación menos legal, ¿no? O sea, no. Ok. No es en ese el sentido, y sí es importante aclararlo, porque a final de cuentas el acuerdo reparatorio es un documento que va a tener un impacto en un proceso y que tiene que ser, en este caso, aprobado por una autoridad, llámese Ministerio Público o juez, dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Así que no es ese su punto de diferencia. Su punto de diferencia es metodológico, ¿sí? Ok. En el desarrollo práctico. Ese es su punto de diferencia en función de la intervención de la persona facilitadora. Si tú dijeras, soy persona conciliadora, pues estamos comprendiendo que es una persona que tiene la posibilidad de construir esas propuestas, esas alternativas, sí, que van a servirle a las personas y que van a salir del mismo conciliador o conciliadora. Y en la mediación, no. No. Ujú. Ok. Sí, Perfecto. Sí. Gracias. de nada. Bueno, paso la lista. No sé si hay alguna otra duda, pero si no se nos va aquí avanzando el tiempo. Nancy Arlén Barrera. Presente. Samantha Giselle Cruz Maldonado. Presente, Lick. Gracias. María Guadalupe Hernández. No está María Guadalupe. Roberto Herrera Treviño. Presente. Gracias. María Fernanda Juárez. Presente. Angélica Lavalley Candia. Yo presente. Gracias. Leslie Lisette López. No está Leslie. Mariana Mercado Cárdenas. Presente. A Leslie creo que no le funciona el micrófono, pero sí está Ok. presente. Ok, es que como ahorita abrí en la pantalla lo de la asistencia, entonces no les estoy mirando. Francisco Omar Mungía. Julián. Presente, es Munguía. Munguía. Munguía, sí. Munguía, ok. Julián Gracias. Nava. Presente. Gracias. América Santoyo Cantabrana. Presente. Gracias. Yaneli Terán González. Presente. Y Alejandra Torres Martínez. Está en una audiencia. Bueno, muchas gracias. No me contó nada. Y María Guadalupe Hernández del Ángel tampoco estuvo, ¿verdad? Antes de que yo le dé guardar. Ay, ahora sí ya quedó. Bien, bueno, entonces, esta parte de la identificación de los derechos y de las obligaciones de las partes, ¿nos queda claro? Con lo del artículo 684. Entonces, les voy a solicitar que para el día de mañana puedan ustedes hacer una práctica, sea que lo escriban, ¿sí? Para que puedan empezar con esto, con la práctica de escribiendo cómo lo explicarían como si fuese una especie de su guión. Y que mañana, cuando tengamos nuestra actividad, empiecen ustedes diciéndolo, o sea, empiecen haciendo estas prácticas para que puedan ir ya soltando la experiencia. En la plataforma les habilité una actividad muy sencillita. Ahorita voy a checar con respecto al tiempo porque les asigné 20 minutos con la oportunidad de llevarlo a la práctica para que podamos hacer un ejercicio de autoevaluación de la comprensión que hemos tenido el día de hoy del derecho humano al trabajo, los derechos humanos en el trabajo y la última parte que ya me quedó pendiente el día de hoy, que con esa vamos a continuar mañana, es respecto a la perspectiva de género. Sí, para que podamos comprender de qué manera se incorpora también una parte conceptual, luego también cómo se incorpora en la Ley Federal del Trabajo y qué es lo mínimo que nosotros debemos de llevar a la práctica en nuestros procesos de conciliación. Entonces, denme chance nada más de que yo les haga visible la actividad que está en la plataforma, porque ya está lista, nada más que aparece oculta para estudiantes, así dice en el rubro, para que ustedes la puedan realizar. Está ya.
Ahí voy. Ahí voy, que ya apareció la opción de hacer esa modificación. Vamos a mostrar. Hay una que dice derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Es un cuadrito nada más. Van a necesitar ubicar el apartado de la Ley Federal del Trabajo, que eso es lo que les puse en las indicaciones. Y el otro es una actividad muy sencilla con preguntitas de opción múltiple y de relacionar columnas. Bien sencilla, para que ya ustedes ahí en la tranquilidad y en la comodidad del espacio en donde se encuentren, sea su oficina o en su casa, la puedan realizar. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario, algo más que quieran ustedes externar por el día de hoy. ¿Algo más que nos quieran decir? Ahí va, es que de verdad, como tengo abierto el Zoom y la plataforma entre las dos, yo creo que eso es lo que va haciendo que se pone un poquito lento, pero ya le di la opción de que puedan ustedes mirarlo. Díganme si pueden ya, algunos de ustedes ya les apareció, si no, denle F5 para ver si ya se actualiza en su usuario. Que ya le di esta opción de que ya no quede oculto. Sí me confirman. ¿Alguien que me pueda confirmar si ya lo mira? Es la actividad, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Ya aparece. Esa es una, ajá, me falta la otra nada más donde estoy dándole aquí, editar, aquí ya, mostrar. Ay, por fin, ya le di mostrar, vamos a ver si ya, ahí acaba ya de actualizar en la mía también, para que ya ustedes lo puedan realizar. Y pues bueno, ya sería nada más dejarles con estas dos actividades que están muy sencillas, que vamos a realizar como son una es autocalificable, ya lo voy a verificar de qué manera van llegando sus resultados y ya el día de mañana comentamos al iniciar la sesión, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran externar? No, pues muchas gracias a todas y todos por este día de hoy. Gracias por sus participaciones, por compartir igual sus experiencias. Y pues nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde a todos. Por ahí, hasta luego. Hasta luego. Bye, Saludos, bye. Bonita Julia. tarde, bye. Hasta luego.